Evolución del reloj. Para poder explicarles la evolución del reloj, primero quiero explicarles qué es el tiempo. El tiempo es una unidad física fundamental, la cual puede ser medida utilizando un proceso periódico, entendiéndose como un proceso que se repite idéntica e indefinidamente. Entonces, el reloj es ese instrumento que los seres humanos usamos extendidamente para medir el tiempo, en las típicas unidades, horas, minutos y segundos. Si bien la principal función de los relojes es la de medir el tiempo, permitiéndonos de esta manera conocer cuál es la hora al momento de consulta, también el reloj nos permite activar alarmas a un horario determinado para que no olvidemos de realizar tal o cual acción o bien medir un acontecimiento entre los más destacados. La historia del reloj. El hombre midió el tiempo desde antes del año 1269. El primer reloj propiamente tal fue el clepsidra o reloj de agua, inventado por los antiguos egipcios, que consistía en un recipiente lleno de agua que se vaciaba a intervalos regulares gracias a un orificio practicado en su parte inferior. De tal forma se inventó el gnomo, que consistía en un bastón incrustado en el suelo, en el cual se marcaban surcos en la tierra indicando los diferentes momentos del día. Más tarde, en el año 1000 a.C., los sabios del Medio Oriente crearon el reloj de sol. En este, la sombra de un poste vertical caía sobre una esfera marcada regularmente, moviéndose según transcurría el día. Este reloj fue muy popular en Asia. Otro ingenioso invento fue la vela reloj, desarrollada por los anglosajos, que consistía en una vela marcada a intervalos regulares, permitiendo así medir el tiempo según se derretía la vela. Alrededor del siglo XIII después de Cristo se popularizó el reloj de arena, formado por dos recipientes de vidrio unidos por su parte más estrecha, a través de la cual caía arena. El tiempo que tardaba en vaciarse un recipiente era equivalente a una hora. Posteriormente se crearon los relojes mecánicos gracias a la variable de la mecánica. Los primeros relojes mecánicos conocidos funcionaban con grandes pesos que hacían girar una sola manivela. Estos relojes eran muy rudimentarios e inexactos. Un gran avance en el logro de la precisión fue la invención del péndulo como un mecanismo regulador, realizada por Christian Huygens en el año 1657. La idea de Huygens permitió además agregar al reloj el minutero, con lo cual este instrumento ganó en exactitud y confiabilidad. El primer reloj de pulsera fue hecho a petición de la reina de Nápoles, María Carolina de Austria, en 1812. Este singular reloj, realizado por capricho de la reina, era un simple reloj de bolsillo atado, o mejor dicho, montado sobre un brazalete de oro y piedras preciosas. Sin embargo, el primer reloj de pulsera, o mejor dicho de muñeca, fue una creación del brasileño Alberto Santos Dumont y Louis Cartier en 1901. No obstante, su fabricación en masa se produce en la Primera Guerra Mundial, que impulsó su uso cuando los oficiales y soldados del ejército se vieron obligados a utilizarlos, y después de la guerra era común que los hombres llevaran en sus muñecas el utilitario artefacto. Una década más tarde del fin de la Gran Guerra, en 1929, el relojero estadounidense Warren Alvin Marrison inventó el reloj de cuarzo, con una imprecisión de 30 y 0,3 segundos por año. En 1957 aparecieron los relojes de pulsera eléctricos gracias a la invención eléctrica. El primer reloj de pulsera eléctrico del mundo fue el de Hamilton Electric. Dichos relojes se alimentan gracias al empleo de pequeñas pilas y funcionan mediante diminutos dispositivos que hacen avanzar el segundero a saltos, mientras que las manecillas correspondientes a las horas y los minutos se mueven con mayor lentitud, accionadas por un engranaje convencional. Actualidad. Hoy en día vemos relojes en todos lados, en los microondas, en el DVD, en los teléfonos celulares, en los computadores, en el GPS, los televisores, etc. Vemos relojes plásticos, otros de fino cristal donde vemos su interior y su extraño mecanismo, relojes de pulsera que son joyas y que valen una fortuna. Medir el tiempo hoy en día se ha convertido en una obsesión humana.
Para bien o para mal del hombre, el tiempo siempre controlará la acción humana. El futuro del reloj. La digitalización se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en la industria relojera. La idea es poder contar con un dispositivo más pequeño y ligero que tu celular, pero que igualmente te ayude a administrar tus notificaciones, mensajes, etc. Para el futuro se esperan que hayan dos tipos de reloj, Smartwatch y Luminous Watch. Los Smartwatch con una capacidad de tener GPS, Wi-Fi, teléfono y en poder enviar mensajes con ellos, y los Luminous Watch, unos teléfonos con los mismos dispositivos que